En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de estos mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiamos. Hoy nos encontramos en el metro 772 de altura. Estamos en el quinto apartado de este artículo, donde el catecismo ha dedicado 13 números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los ciudadanos. Hoy vamos a profundizar en los números 2244 al 2246. Número 2244 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Solo la religión, divinamente revelada, ha conocido claramente en Dios, creador y redentor, el origen y el destino del hombre. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad de Dios y sobre el hombre. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar una ideología, en ella sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado, como la muestra la historia. Un número extraordinario, un poco largo, porque también tiene una referencia tomada de una carta encíclica Centesimus Annus del Papa San Juan Pablo II, pero vamos a irlo estudiando poco a poco. El punto de partida de este número dice: toda institución humana, política o social, seamos conscientes o no de ello, lo confesamos o lo ocultemos, todo el mundo parte de una apreciación del hombre. Es muy interesante esta primera afirmación. Toda esa apreciación del hombre va a condicionar unos valores de juicio, una jerarquía de valores, una línea de conducta con las que esa institución procede en esta vida. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que legislamos, viene de esto. Dicho de otra manera, no existe la imparcialidad. Esto que se invoca tanto hoy día, ¿no? Con el tema de la secularización, del laicismo, donde nos dicen, tenemos que ser imparciales, ¿no? Algunos gritan esto por todas partes. No se pueden mezclar nuestras creencias religiosas con la vida pública. Esto lo escuchamos a cada rato. Que las cuestiones religiosas se queden en el interior de las conciencias. No necesitamos nosotros que nos digan nada. Cada uno métase a su cuarto y allí récele a su Dios, pero no lo haga en público. O los que quieran ir a la iglesia, solo vayan a la iglesia el domingo y se acabó.
Y entonces dicen que una sociedad pluralista se tiene que construir con un presupuesto en el que cada uno deje sus creencias religiosas, su concepción del hombre, su concepción de la existencia en su interior y en su conciencia. Y esto ha dado como fruto el desastroso mundo en el que nos movemos hoy día. A todo este tipo de pensamientos, de propuestas que son maquilladas para que se vean muy bonitas y muy inclusivas, a esto se le llaman ideologías. Esos que proclaman el nosotros construimos la vida pública en base al consenso de la gente, pura ideología. Y eso es lo que se está introduciendo hoy día y se vende como si fuera una especie de dogma. Y entonces, frente a este monstruo, el catecismo hace una afirmación supremamente importante. Para empezar, no nos creemos en esa supuesta imparcialidad que dicen que los hombres tenemos que tener, porque eso no es verdad. Nadie es imparcial. Y el catecismo dice, toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino. Todas, del hombre y de su destino. Cerrado a la trascendencia o abierto a la trascendencia. Y saben, eso es inevitable. Nadie es imparcial. Aquí sí que se puede aplicar eso que se dice, quien no está conmigo está contra mí. Es imposible permanecer neutral ante la pregunta fundamental de la existencia del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi destino? ¿Yo a qué estoy llamado? Ante esas preguntas, nadie es imparcial. Hay otras preguntas que sí podrían ser un poco neutrales o donde podría caber una neutralidad, como cuando le preguntan a uno, ¿te gusta la música? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta la política? Uno podría responder, no sé, o me da igual. Pero ante la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu destino? ¿A qué estás llamado? Ante eso no hay imparcialidad. Luego añade el catecismo. De esa visión del hombre, él va a sacar sus referencias de juicio, su jerarquía de valores y su línea de conducta. Esto es precioso. Si alguien entiende al hombre abierto a la trascendencia, es fácil que cuando gobierne, entenderá que tiene que posibilitar la presencia de una atención religiosa a esa persona, para quien libremente así lo desee y lo pida. Esto se tiene que hacer. Como ofrecer la atención religiosa en los hospitales, en los asilos, en las cárceles, en los cuarteles, etcétera, etcétera. Una visión del hombre abierta a la trascendencia, de la que no tiene por qué avergonzarse cuando está en la vida pública. Que a nuestros niños, a nuestras familias no les dé pena en el restaurante echarse la bendición antes de comer, no sea que los demás nos juzguen. Que no nos da pena, que no nos dé pena en la vida pública ser lo que somos, que no nos avergoncemos de ello, porque eso forma parte de nuestro ser y porque eso en lo que hemos creído y que se ha respetado desde los gobernantes es parte de nuestra jerarquía de valores donde Dios es siempre primero. Esa jerarquía de valores a la hora de hacer los presupuestos de los estados, de los gobiernos, son importantes. Los términos, las definiciones que se dan a las cosas, a los proyectos, no se improvisan. Los términos no son neutrales.
porque los términos que se usan forman parte de una concepción del hombre, de la vida, de su existencia, de su obrar. No se inventan en un minuto. Por eso es tan importante que en la forma de distribuir los presupuestos de un Estado siempre dependerá de la concepción y de las referencias de juicio y de la jerarquía de valores que ese Estado tenga o que ese grupo que gobierna tenga. En definitiva, que toda institución está inspirada en una determinada visión del hombre y de su destino. Cuando alguien presume de imparcial, de que yo no me meto en esto, le podemos aplicar esa máxima que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y ante esto, el Papa Benedicto XVI, en ese histórico encuentro que él tuvo en la Jornada Mundial de los Jóvenes en Sydney, Australia, en el año 2008, me recuerdo que en ese discurso de bienvenida que le dio el Papa a los jóvenes, les ayudaba a reflexionar sobre esto y los invitaba a tener un juicio crítico de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes, la tarea del testigo no es fácil. Hoy muchos sostienen que a Dios se le debe dejar en el banquillo, en el cuarto, en el closet, encerrado. Y que la religión y la fe, aunque convenientes para los individuos, han de ser excluidas de la vida pública o consideradas solo para obtener limitados objetivos pragmáticos. Luego les decía el Papa, esta visión secularizada intenta explicar la vida humana y plasmar la sociedad con pocas o ningunas referencias del Creador. A Dios se le presenta como una fuerza neutral, imparcial y respetuosa de cada uno. En realidad, como toda ideología, el laicismo impone una visión global. Si Dios es irrelevante en la vida pública, la sociedad podrá plasmar ninguna perspectiva carente de Dios. Sin embargo, la experiencia enseña que el alejamiento del designio de Dios creador provoca un desorden que tiene repercusiones inevitables sobre el resto de la creación. Cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse. Lo que se ha promovido ostentosamente como ingeniosidad humana se ha manifestado bien pronto como locura, avidez y explotación egoísta. Y así nos damos cuenta cada vez más de lo necesaria que es la humanidad ante la delicada complejidad del mundo ante Dios, porque el mundo es de Dios. Son unas palabras impresionantes estas que les decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes. El mundo es de Dios y no lo podemos sacar de él. Y esto hay que decirlo con claridad. No nos creamos, queridos amigos, ese dogma que nos están vendiendo las ideologías hoy día, de esa supuesta neutralidad que tenemos que tener. No, no, no. Aquí nadie es neutral. Aquí nosotros tenemos que ser lo que somos en todo lugar, en la vida pública. Nosotros no podemos dejar nuestras creencias en la casa y salir a la calle como unos paganos nomás. No podemos hacer eso. Porque quien invoca la secularización y el laicismo y nos dice que no podemos ser cristianos en el restaurante, ni en el estadio, ni en el bar, al mismo tiempo, él implanta una serie de presupuestos, de mentalidades, de ideologías, de puro hedonismo
en donde le presentan al hombre que solamente va a ser feliz a base del placer y nada más. Y a partir de ahí, si nosotros no configuramos el mundo con nuestro creer cristiano, ellos lo configuran con el ocio. Y eso es lo que le están vendiendo a los jóvenes. Hazte rico rápido. Haz una tontería, grábala, públicala y ya. Y te haces rico rápido. Esto de ir a trabajar 8 horas y de tener un jefe y de tener un equipo y de planear y de dar resultados y de hacer evaluaciones. No, 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 eso no. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué te vas a gastar tu tiempo en eso? Si nosotros no configuramos el mundo con nuestros valores cristianos, nos lo configuran con el ocio. Esto se puede ver en los programas de televisión. Fíjense, la línea de programación tiene una ideología marcadamente hedonista, ideológica, para atacar la mente de los niños, haciéndoles ver las cosas anormales como si fueran normales. Y ahí andamos los papás dándoles la tele, dándoles la tableta, dándoles el teléfono, para que ellos miren todo este hedonismo. Y crecen los niños desde los 3 años viendo las barbaridades más grandes, anormales, como si fueran normales. Por eso, Benedicto XVI le decía a esos 600,000 jóvenes que habían ahí en ese lugar escuchándolo, cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse y empezamos a llamarle al mal bien. Fijémonos cómo el catecismo habla tan en concreto, ¿no? Y este catecismo está escrito para que quede mucho tiempo, quizás 500 años por delante antes de que pueda ser renovado. Y esto está escrito en el mundo desde el año 1992, cuando nos entregaron este catecismo mayor renovado. Y al leer este número, parece que es totalmente como si lo hubieran escrito ayer. El catecismo tiene esa capacidad de iluminar el momento presente con mucha precisión y con mucha luz. Y nosotros al escucharlo debemos estar atentos para abrir la mente, para abrir el corazón, para acoger estos retos tan grandes que tenemos en nuestra sociedad. Por eso es un deber. Y por eso todos estos números se han llamado así, los deberes de los ciudadanos. Luego dice el catecismo, la mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. La mayoría de las instituciones, hasta llegar a esta crisis de valores que tenemos actualmente de laicismo, secularismo, posmodernismo y todos los ismos que quieras inventarle, han partido de una concepción donde el hombre es el rey de la creación, donde el hombre tiene una preeminencia sobre todas las cosas, porque Dios se la ha entregado en sus manos, y nosotros no podemos poner el hombre en contra del hombre. Sin embargo, estas ideologías quieren ponernos el materialismo como el planteamiento de vida. El hombre sometido, subyugado a unas leyes económicas. Aún todo se puede comprar. A una concepción de vida donde el hombre, en vez de ser aquel al cual se le ha entregado la administración de la creación, se convierte en un peón, en una pieza más de un engranaje materialista donde solo se le propone, tú consume y calla. Así como antes era circo y pan, hoy es compra y calla. No es hoy día lo material al servicio del hombre. Hoy día es el hombre al servicio de lo material. Consume y calla. Por eso tenemos que cuidar
y defender al hombre. Y por eso la necesidad de volver a una jerarquía de valores que se implante desde los gobiernos, desde las leyes, desde las normas, desde las legislaciones. Luego dice el catecismo, solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, creador y redentor, el origen y el destino del hombre. Es decir, la religión revelada ilumina mucho. ¿A quién? A las instituciones. ¿A quién? A los políticos, a las sociedades. Porque la religión divinamente revelada es lo que nos ayuda a entender la trascendencia del hombre. A la hora de regular nuestras relaciones sociales y los bienes creados y dados por Dios al hombre. La religión nos enseña a respetar el señorío del hombre como rey de la creación y a darle a Dios el lugar en ese señorío. Y eso es entender toda la concepción del hombre, de su historia y de su quehacer de una manera muy distinta. Al final termina este número del Catecismo 2244 con una cita de la encíclica de San Juan Pablo II, Centésimos Annus, que la escribió el Papa Juan Pablo II para conmemorar los 100 años de una de las publicaciones más grandes de la historia de la Iglesia Católica, que la hizo el Papa León XIII, Rerum Novarum. Y en esta encíclica dice el Papa, las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de la independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia. Para esto Juan Pablo II era muy sensible. ¿Por qué? Porque él había visto a dónde había conducido la ideología nazi, la ideología comunista a su pueblo y en la miseria en que lo doblegó. Cuando una sociedad ignora la dimensión de trascendencia del hombre, ya no tiene un criterio objetivo del bien y del mal. Entonces es el propio gobernante el que ejerce de una manera declarada o velada una auténtica opresión sobre el hombre, impidiéndole una concepción del bien y del mal. Y eso es lo que vivimos hoy con todos estos dictadores de turno, que ya le dicen a todos hasta la medicina que se tienen que tomar y cuándo. A veces los gobiernos y los estados pretenden ocupar el lugar de Dios. Y son ellos, sin ningún criterio, los que nos quieren enseñar el bien y el mal. Imagínense usted, semejantes profesores los que tiene el mundo hoy. Por ejemplo, una ideología política que alcanza el poder en el gobierno comienza negando que el sentido religioso de la existencia puede determinar el sentido del bien y el mal en la vida pública. Y entonces, al mismo tiempo, ese gobierno, al negar esto, ellos son los que ocupan ese lugar que han negado y ponen su ideología como la nueva religión. Le niega a la inspiración religiosa, por ejemplo, el concepto de hombre y mujer y su complementariedad en el matrimonio. Y al tiempo, él se convierte en una especie de Biblia. Y entonces, ¿qué hacen? Vamos a redefinir el concepto de hombre y de mujer y de matrimonio y de familia.
y mueve todo el aparato público con los recursos del pueblo para promover e imponer este nuevo concepto ideológico. Mueven el Senado, mueven la Cámara de Representantes, mueven los medios de comunicación social para lograr su objetivo. Doblan a los empresarios, impulsan leyes, mandan a cambiar todo lo que vemos para lograr su objetivo. Al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario. Y si no me cree, mire hacia el sur. Luego da el catecismo un paso más. Número 2245 dice, la Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Es un número que nos dice que, estrictamente hablando, la Iglesia no entra a hacer política. Han pasado casos, hace una década quizás, no sé si recuerdan, había un obispo en el Paraguay que se puso a hacer política y muy famoso como obispo, ¿no? Y lo eligieron presidente. La Iglesia le llamó la atención por esto. ¿Eh? Y que eso no era compatible una cosa con la otra. Y entonces él pidió la reducción al estado laical, dejó de ser obispo para dedicarse a la política. Y según las estadísticas, ha sido el peor presidente de la historia de ese país. Imagínese usted. La Iglesia tiene unas finalidades y una misión distinta de ser un político. Eso ya lo hemos aprendido en 2000 años de historia. Cada vez que la Iglesia se metió en política ha sido un desastre, porque nuestra misión es diferente. Nuestro reino no es de este mundo. ¿Qué nos toca? Nos toca ser signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Eso sí, ser voz, iluminar conciencias, iluminar decisiones, iluminar las leyes, iluminar a aquellos que toman las decisiones en el gobierno. Eso sí nos toca. No es que la Iglesia tenga la exclusiva. Ojalá hubiera más instituciones que lucharan por proclamar y defender el carácter trascendente de la persona humana. Ojalá las hubieran, pero no las hay. Y la Iglesia, que ha recibido esto como vocación de Dios ante este mundo, para ser signo y salvaguardia de este carácter trascendente de la persona humana, es la más perseguida por intervenir, por hablar, por hacer conciencia, por ser luz. Y le ha costado la vida de todos sus mártires. La Iglesia, quizás la más difamada de todas, sin duda alguna, por proclamar y cumplir la vocación que Dios le dio, defender, salvaguardar, ser signo de contradicción para defender al hombre, para defender la preeminencia de Dios en este mundo. Y la Iglesia, por hacer esto, pierde su fama, se desgasta y le dan palo por todas partes. Por ejemplo, por ser la gran defensora de la vida, por ser la gran defensora de los niños no nacidos, de las mujeres que están en embarazo. Por esto a la Iglesia se le persigue. Bendito sea Dios que algún día todos nosotros, cristianos católicos que hemos pasado por este mundo, cuando nos encontremos enfrente de Él, podamos decirle al Señor: mira, Señor, desgastamos nuestra fama, nuestros cuerpos, nuestras inteligencias. Nos llovieron palos por todos lados para defender el carácter sagrado de la vida humana, por ejemplo.
para defender los niños no nacidos, para defender las mujeres, para defender los matrimonios, para defender las parejas, para defender a los jóvenes. Eso es lo que le vamos a decir al Señor. Será maravilloso ese encuentro. Y añade una cosa más el catecismo, en este número 2245. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. La Iglesia valora la comunidad política, no quiere suplirla, la valora. La Iglesia tiene incluso una legislación que prohíbe que sus miembros en el clero participen activamente de la vida política, precisamente para salvaguardar esto. La Iglesia no quiere que se imponga el bien. Lo que quiere es que se suscite una colaboración entre todos para buscar ese bien. Por tanto, es un valor que exista una libertad y una responsabilidad en el ejercicio de la vida pública. Y nosotros tenemos que ser la conciencia. Lo que la Iglesia quiere es que el bien sea un triunfo de todos nosotros. Porque cuando el bien se presenta como una imposición, deja de ser bien. Por eso no se puede imponer, por eso se tiene que buscar. La Iglesia no quiere vencer, la Iglesia quiere convencer, porque es la misión que Dios le dio. Al final, terminamos este apartado, queridos amigos, con el número 2246 que dice: pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Es un precioso número sacado de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes en el número 76. Muchas veces hemos escuchado que la Iglesia no tiene que meterse en política, ¿no? Eso dicen todos los políticos corruptos que no quieren tener una voz de su conciencia. Vamos a sacarla de la luz. De hecho, fíjense bien, cada vez que hay un totalitarismo en un lugar, la primera a la cual se persigue es a la Iglesia. Es lo primero que hace un totalitarista cuando llega. Amarrarla de pies y manos, taparle la boca con una cinta, porque sabe que ellos no se van a callar, porque su misión es defender al hombre en sus principios fundamentales, en sus derechos fundamentales. Entonces vamos a callarla. Y la Iglesia tiene que estar ahí luchando para quitarse esa cinta que le pusieron en la boca. Mientras que el poder totalitarista quiere seguir utilizando todo su aparato político para llevar adelante todas sus políticas ideológicas y presentarse siempre como los salvadores. Nunca Dios, ellos. ¿Sabe cuándo suele ocurrir eso mucho? Cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones, todos se presentan como salvadores del pueblo. Por eso la Iglesia, cada vez que hay elecciones, tiene sus noticias, emite sus notas de orientaciones morales para que los católicos, cuando vayan el momento de abortar, elijan bien. Y uno diría, pero si todos son re malos, elija el mal menor. O cuando se hablan de temas candentes de importancia. Por ejemplo, cuando hablamos de los temas de bioética. ¿Recuerdan que hace un tiempo salió esa noticia que había nacido un bebé como fruto de una selección embrionaria para poder curar a un hermanito suyo? A ese bebecito le llamaron el bebé medicamento. Y la Iglesia emitió inmediatamente un juicio moral ante eso. No se puede tener una vida humana
con la finalidad de sacarle todo para la otra. No, pero ¿cómo? Eso no puede ser, eso es inmoral. Aunque le salvemos la vida al otro, no podemos tener un bebé para matarlo y poder curar al otro. Bebé medicamento, imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Y cuando la iglesia dijo esto, es inmoral, muchísimos se escandalizaron. Iglesia insensible salía en los periódicos. ¿No ven que estamos salvando la vida a uno? Sí, pero mataste al otro. Lo hiciste con la intención de que iba a morir. ¿Qué culpa tenía este pobrecito? Y entonces salieron los científicos a decir, la iglesia no tiene que inmiscuirse en las cuestiones científicas. Pues sí, sí tiene que, porque esa es su vocación, cuidar al hombre, cuidar su dignidad. Y la forma de responder ante estas situaciones ¿eh? Es que no nos podemos callar ante el mundo y ante sus fechorías muchas veces, simplemente porque nos dé miedo. Eso no podemos equivocarnos en ello. La iglesia no solo existe para ocuparse de las cuestiones de devociones y espirituales, sino que la iglesia existe, queridos amigos, para iluminar desde la palabra de Dios todos los aspectos y cuestiones que atañen al hombre en su vivir del día a día.